Les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez y en esta unidad temática número 2 de nuestra asignatura Derecho Tributario vamos a hacer algunas reflexiones sobre los aspectos fundamentales de los tributos, específicamente impuestos, tasas y contribuciones. Y para sumergirnos ya en el desarrollo de esta unidad, vamos a revisar cuál va a ser el contenido que vamos a evidenciar el día de hoy. Para esto, vamos a considerar lo que es una definición del tributo, así como las particularidades o las características del tributo. De la misma manera, vamos a hacer esa clasificación clásica de los tributos en impuestos, tasas y contribuciones. Y vamos a explicar, grosso modo, lo que consiste el concepto de impuesto, las características y las clasificaciones. Y de la misma manera, haremos lo propio con las tasas y las contribuciones. Y sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el desarrollo de esta unidad temática. Al respecto, cuando nosotros hablamos del tributo, decimos que es una obligación que tenemos todos por el hecho de coadyuvar con el Estado a la satisfacción de las cargas públicas. Pero un concepto más elaborado nos lo proporciona la doctrina, empezando por el doctor Sain de Buján, quien dispone que el tributo es un recurso o mecanismo jurídico de los entes públicos y que a través de este se permite la obtención de ingresos para cubrir los fines que tiene el Estado. Entonces, aquí lo que tenemos que mencionar de esta definición propuesta por el doctor Sain de Bujanda en el año 1990 es que el tributo inexorablemente viene a constituir ese mecanismo jurídico, es decir, es una mm, tipología dispuesta por el mismo Estado o creada por el mismo Estado para que los entes públicos puedan obtener ingresos. Sin embargo, hay una definición que nos presenta el doctor Héctor Villegas en el año de 1980 que dispone con precisión lo que debe entenderse como tributo. A razón de esto, para el doctor Héctor Villegas, el tributo no es otra cosa que todas esas prestaciones comúnmente en dinero. ¿Y por qué se dice que comúnmente en dinero? Es que en algunos países los tributos pueden ser pagados a través de el trabajo que realicen las personas. ¿Y esto a quién se lo paga? Se lo pagan al Estado. Ojo, el Estado, a través de ese poder de imperio que veníamos considerando en las sesiones anteriores, le exige a el contribuyente o al ciudadano siempre y cuando éste se consiga en ese presupuesto hecho previsto como el hecho imponible. Y entonces el Estado exige, constriñe ese esa cantidad de dinero, pero en función de la base o la capacidad contributiva. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para poder cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de los fines del Estado. Por eso es que el doctor Villegas dispone que el tributo como tal consiste en todas esas prestaciones comúnmente en dinero que va a exigir el Estado en su ejercicio del poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva del contribuyente, en virtud de una ley para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de los fines. A razón de esto, vamos a verificar cuáles son esas características que emanan de estas definiciones. La primera de ellas es que el tributo no es otra cosa que una obligación de dar. Esto significa que la obligación de dar está referida a la entrega de algo y ese algo no es otra cosa que dinero, como bien lo señaló el doctor Héctor Villegas. Y por eso la segunda característica es que son prestaciones monetarias. En el caso de Venezuela, los tributos siempre van a estar referidos a cantidades de dinero, no como en otros países que permiten que esa prestación se pueda realizar a través del trabajo del ciudadano. Nace en virtud de una ley, en el sentido de que
no va a existir en ningún momento un tributo que no tenga, evidentemente, su nacimiento, su origen o su fundamentación en la ley. Y surgen por lo que se conoce como esa potestad de Estado o potestad de imperio que tiene el Estado para constreñirnos, para exigirnos el cumplimiento de ciertas actuaciones. A razón de esto, vamos a ahora hacer esa referencia a la categorización de los tributos. La categorización de los tributos bajo la teoría clásica no es otra que impuestos, tasas y contribuciones. Es decir, eh, la clasificación clásica de los tributos está referida elementalmente a impuestos, tasas y contribuciones, pero pueden existir otras clasificaciones que son respetadas dependiendo de los autores y del país de que se trata. Vamos ahora a hacer algunas referencias sobre los impuestos y a razón de esto debemos señalar que en primer momento los impuestos no son otra cosa que una de las subramas de los tributos que se exige a un ciudadano que se encuentra bajo un supuesto de hecho previsto en la norma y que evidentemente es exigida por el Estado. Mm, A razón de esto, hay una definición que nos proporciona Von Rausch y él menciona que el impuesto no es otra cosa que una prestación en dinero o en especies que puede exigir el Estado en virtud de ese poder de imperio a quienes se hallen en esas situaciones consideradas por la ley como el hecho imponible. Las características de los puestos emergen específicamente de la definición anterior y lo primero que tenemos que mencionar es que el impuesto evidentemente tiene por particularidad lo que se denomina la obligación de dar. Esto refiere a que en esa teoría de las obligaciones que ustedes han conocido, existen obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, pero en el caso de el tributo denominado como impuesto, la obligación principal es la de dar, es decir, cancelar cantidades de dinero para que el Estado pueda emplearlas en la satisfacción de las necesidades públicas. Surge por la potestad de imperio, porque evidentemente el Estado ejerce ese control, ejerce esa actuación arbitraria, pudiésemos decir, en la que establece cuáles son esas condiciones que pueden considerarse como supuestos de hecho. Nace en virtud de la ley en el sentido de que no puede existir un tributo que no esté dispuesto en una ley. Por ejemplo, si en este momento en algún municipio de los 337 municipios que conforman el territorio nacional se dispone un impuesto que no esté referido en una gaceta oficial o que no se haya creado por ley, evidentemente no tiene ningún asidero legal. ¿Por qué? Porque violaría o vulneraría el principio de la legalidad que nosotros revisamos en la unidad temática anterior. Y el impuesto como tributo va a ser aplicable tanto a personas naturales como a personas jurídicas que se encuentren en en la situación del hecho imponible dispuesto en la norma. Dentro de la clasificación de los impuestos tenemos impuestos en primer momento que son nacionales, estatales y municipales. Cuando hablamos de los impuestos nacionales, son todos aquellos que van a regular el territorio de la nación y se generan siempre y cuando la persona esté dentro de ese supuesto de hecho previsto en la norma, considerado como el hecho imponible. Los impuestos municipales son todos aquellos impuestos que en algún momento eh, va a dictar un municipio para todas aquellas personas que hagan vida activa dentro de esa jurisdicción.
Y dentro de esos vamos a conseguir impuestos como la actividad económica, publicidad y propaganda, el impuesto sobre bienes inmuebles urbanos, entre otros. Y los impuestos de carácter estatal son todos aquellos impuestos que dicta el Estado y emanan, evidentemente, a través de una ley. En cuanto a los impuestos de carácter nacional, vamos a hacer la reflexión de una clasificación y ahí vamos a conseguir estos impuestos que pueden ser considerados como directos y los impuestos que pueden ser considerados como indirectos. Cuando hablamos de impuestos de carácter directo, son todos aquellos que percuten directamente en la persona del contribuyente o responsable. Específicamente estaríamos hablando de el impuesto sobre la renta, porque dependiendo de la capacidad contributiva del contribuyente, es él el que tiene que hacerse cargo del pago del impuesto previa la declaración que realice ante la administración tributaria, es decir, ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. En tanto que el impuesto indirecto es aquel que se traslada, es decir, no percuta, sino que va de una persona a otra. Y en este caso estaríamos hablando del IVA, en el cual evidentemente el tributo es pagado por el consumidor final. De la misma manera, tenemos impuestos que son personales y los impuestos que son reales. Cuando hablamos de los impuestos que son personales, son todos aquellos impuestos que se van a fundamentar o estructurar teniendo en cuenta a un determinado sujeto. Ejemplo de esto tenemos el impuesto sobre la renta, porque allí vamos a considerar específicamente la capacidad contributiva de este sujeto. Pero si hablamos de los impuestos reales, estamos haciendo esa reflexión de que el impuesto está relacionado con algunas circunstancias personales del obligado tributario. Ejemplo de esto, tenemos el impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, así como el impuesto al valor agregado. Y tenemos también otra clasificación de los impuestos en función de la alícuota. Tenemos la alícuota con base progresiva o con base proporcional. Cuando hablamos de la base progresiva, significa que a mayor capacidad contributiva, igualmente se va a ir incrementando el pago del porcentaje que deberá hacer el obligado tributario. El ejemplo típico es el impuesto sobre la renta, y aquí está gráficamente visualizado por medio de la tarifa número 1 para personas naturales, en donde se discrimina algunas escalas que van desde una unidad tributaria hasta 1.000 unidades tributarias. Su porcentaje o base progresiva es de 6%. Desde 1.000 hasta 1.500 unidades tributarias, el 9%. Desde 1.500 hasta 2.000 unidades tributarias, 12%, y así consecutivamente. En tanto que la base proporcional, sin importar ninguna gradación, siempre va a ser el mismo gravamen para el tipo de tributo. Ejemplo de esto tenemos el 16% del IVA. Si hablamos de las tasas, vamos a hacer referencia a que la tasa se diferencia del impuesto por el hecho de que ésta requiere la prestación de un servicio público por parte del Estado. Y a cambio de esto, evidentemente, el obligado tributario debe pagar una cantidad de dinero. Pero con mayor precisión, el doctor Kandal nos presenta una definición de tasa. Y a razón de esto, la definición que nos proporciona es que la tasa es esa retribución que obtiene el Estado por la prestación de determinados servicios. Las mismas tienen un carácter voluntario, pues se pagan en virtud de la demanda de un servicio y envuelven siempre la idea de la retribución, pues nada se debe pagar si no se hace uso de él. El ejemplo que podemos presentar en este momento es
el de el pasaporte. Si nosotros vamos a solicitar en ese momento ante el SAIME el pasaporte, evidentemente tenemos que pagar la cantidad de dinero que estipula el SAIME para poder obtener o bien el pasaporte por primera vez o la renovación de este documento. Otra definición propuesta por la doctrina especializada es la que proporciona Harash, y Harash dispone que las tasas son ese tributo caracterizado por la prestación de un servicio público individualizado hacia el sujeto pasivo, y se entiende que como tributo es un recurso obligatorio cuya fuente es la ley y tiene un carácter de tipo coercivo. De allí podemos extraer algunas características de lo que vamos a entender como tasas. Lo primero que debemos mencionar es que la primera particularidad está referida a que, en primer momento, la tasa tiene un carácter tributario. Es una obligación que nace en virtud de una ley y que efectivamente para pagar esa tasa nosotros tenemos que estar dentro de ese hecho generador de el tributo, que no es otra cosa que la prestación del servicio por parte del Estado, y se cobra sin haberse prestado el servicio. Es decir, antes de que usted obtenga ese pasaporte, debe pagar en todo caso el precio dispuesto por el SAIME para el pasaporte, para ese documento, y así se le podrá entregar el mismo cuando se haya terminado de realizar todos los trámites y el procedimiento para la obtención. El producto de la recaudación de ese tipo tributario está destinado a el servicio respectivo. Es decir, todo lo que se obtiene por el producto del documento del pasaporte es vuelto a el SAIME para poder seguir realizando la actividad específica. Y el servicio es divisible porque una sola persona no va a pagar todos esas cantidades de dinero que se generan producto de la elaboración del pasaporte. Tenemos algunas clasificaciones de tasas. Dentro de las tasas vamos a conseguir las tasas judiciales y las tasas administrativas. Cuando hablamos de las tasas judiciales, tenemos que decir que en este momento las tasas judiciales quedaron derogadas con la entrada en vigencia de nuestro texto de la Constitución de la República Bolivariana del año 1999, con enmienda en el año 2009, lo que significa que las tasas referidas a las judiciales quedaron sin vigor. En tanto que tenemos las tasas de carácter administrativo, y cuando hablamos de las tasas de carácter administrativo, debemos mencionar que son todas aquellas que nosotros pagamos por un servicio que nos procura el Estado a través de sus diversos órganos administrativos, como por ejemplo al momento de la solicitud de un documento o la certificación de un título. En ese caso, estamos haciendo uso de esa tasa administrativa. Por el control y fiscalización de licencias, estamos haciendo mención a todas aquellas situaciones mediante las cuales el contribuyente solicita en primer momento todo lo que tiene que ver con esa verificación, con ese otorgamiento de licencias que pueda dar un ente. Inscripción en los registros públicos. Cuando ustedes egresen de esta ilustre universidad y obtengan ya su título, deben inscribirlo en los registros públicos para que evidentemente puedan cumplir con el cierre de todos los recaudos legales que le acrediten como abogado de la República. Y por actuaciones administrativas en general, dependiendo del tipo de acto que se establezca, como por ejemplo, cuando nosotros estamos pasando un peaje en Venezuela, ese paso por ese peaje es una tasa por actuación administrativa en general. ¿Por qué? ¿Por qué?
Evidentemente, allí nos están exigiendo cancelar una cantidad de dinero, pero esa cantidad de dinero nos la exigen para el mantenimiento, evidentemente, de la carretera. Si llega a haber o un accidente en la vía, pues las autoridades competentes a través de ese peaje o el consorcio que por su parte haya asumido esa responsabilidad para prestar el servicio, debe indefectiblemente hacer lo necesario para entregar el servicio público prometido por el Estado. Y finalmente tenemos las contribuciones especiales. Cuando hablamos de contribuciones especiales, debemos mencionar que estas contribuciones especiales están referidas a todos aquellos ingresos que no encuadran ni en tasas ni en impuestos y pueden provenir o bien de la realización de una obra o por gastos públicos especiales que ha establecido las actividades del Estado. Tenemos entonces, dentro de la clasificación de las contribuciones, las de mejora, que son todas aquellas que pueden estar referidas a la ley de expropiación por causa de utilidad pública. Imaginemos que por nuestra zona residencial va a pasar una autopista o van a construir un centro comercial y en ese caso eso va a generar mayor ganancia, plusvalía, utilidad para nuestra vivienda. En eso estaríamos haciendo referencia a una contribución de mejora porque el Estado está haciendo lo necesario para poder poner al día esa locación. Y en consecuencia nosotros deberíamos pagar por las mejoras o las plusvalías establecidas. Luego tenemos las parafiscales, que son todas aquellas contribuciones que vienen por algunos institutos como el INSEE, el Seguro Social, el FAO, entre otros. Así las cosas, pues nosotros hemos hecho una remisión de los tributos. Hemos definido lo que es un tributo, lo hemos caracterizado o particularizado y de la misma manera hicimos esa clasificación clásica de los tributos en impuestos, tasas y contribuciones y efectivamente revisamos lo que contiene cada una de estas figuras a nivel doctrinal, como son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Y dentro de cada uno hicimos su respectiva clasificación y dimos algunas particularidades de los mismos. Recuerden que ya está aperturado lo que es esa actividad denominada como evaluativa y que de la misma manera ustedes deberán realizarla y subirla dentro del portal del IESI para que pueda ser evaluada. Esta actividad tiene un valor del 30%. Así que los invito a que si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo puedan hacer por medio de los canales pertinentes y que de la misma manera realicen dentro de la tempestividad o la temporalidad de la actividad esta asignatura número 2. Sin más preámbulos, y nos vemos en el próximo encuentro instruccional, se despide de ustedes Mariana Buitrago. Hasta luego.